Buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo están? Empezando la mitad de julio, ahora sí que ya el año se nos va más rápido de lo que pensábamos. Y pues este verano, o lo que va del verano, ha estado muy movido con un montón de noticias políticas y un montón de noticias económicas. Y a veces es bien difícil separarlas, porque creo que en particular, y justo en lo que nos lleva a esta conversación sobre aranceles y sobre comercio, está en gran medida llevada por temas geopolíticos, geoeconómicos, más allá de razones meramente económicas o razones meramente comerciales. Estamos viendo decisiones pues que afectan evidentemente los mercados de bienes, pero con un razonamiento que viene de otro lado, que viene de una ideología política o viene de concepciones extrañas quizás sobre lo que es una balanza comercial o las exportaciones y las importaciones. Y es ese entorno en el que estamos viviendo. Y México es una economía súper importante en este entorno global, en este entorno comercial. De repente pensamos que México es el único jugador en esta arena y no, desde luego no es el único jugador en esta arena. Todo mundo está viviendo esta ola arancelaria del presidente de Estados Unidos, pero México sí puede ser quizás el más afectado o el más beneficiado. Y eso no lo sabemos, para eso vamos a platicar con Ken. Pero bueno, como es muy importante entender qué es lo que está sucediendo, porque sí impacta nuestra vida, aunque de repente pensemos que esas cosas pasan en Washington y que a nosotros no nos tocan, sí nos tocan. Les doy la más cordial bienvenida a este webinar para hablar de qué viene con el TEMEC. Empieza ya el periodo donde vamos a tener que empezar a revisar o renegociar o volver a abrir, ya no sé qué término usar, pero para eso vamos a platicar y me da mucho gusto recibirlos. Oscar, te cedo las palabras. Muchas gracias, Valeria. Muchas gracias, Ken, como siempre, por aceptar esta invitación. No me voy a extender mucho para dar mayor espacio para las preguntas, más para poner un contexto de dónde estamos parados, ¿no? Que esto parece que cambia día con día. Y primero que nada, a 5 años del TEMEC, la pregunta es, ¿esto ha funcionado? ¿No ha funcionado? ¿Cómo medimos su éxito? ¿No? Y en el IMICO es una tarea que llevamos haciendo varios años, prácticamente la vida entera del TEMEC. Y entre otras cosas, los datos, si consultan una publicación, por ejemplo, que sacamos la semana pasada precisamente con motivo de este aniversario, son contundentes, ¿no? Pues si vemos las exportaciones de México a Estados Unidos, que en este periodo crecieron 38%, o las de Estados Unidos a México, 30%, o las de México a Canadá, 32%, ¿no? Son datos muy impresionantes, cuentan una historia de éxito y cuentan una historia de éxito que se tiene que defender, ¿no? Y que es la gran tarea del gobierno mexicano, del gobierno canadiense también, hacer ese caso en Washington y sortear con éxito aduanas complejas, ¿no? Aduanas que día con día agregan grados de complejidad. Esta semana son los jitomates, pero el sábado fue la amenaza de aranceles de 30%. La semana pasada fue el cobre. Recordemos que México es un productor significativo de cobre. Antes de ello, solamente para recapitular de una forma no exhaustiva, el acero, el aluminio, los vehículos, todo esto agrega grados de complejidad a una negociación de por sí compleja, ¿no? En nuestro estudio identificamos algunas áreas que muy probablemente van a ser contenciosas, van a ser parte de la mesa de negociaciones, como es el sector automotriz, ¿no? La gran historia de éxito de la apertura comercial y de la integración regional de América del Norte, la cuestión laboral, que por ejemplo ayer por vez 38 se invocó el mecanismo de respuesta rápida, que probablemente también va a ser un tema de discusión, la cuestión agropecuaria, los derechos de propiedad intelectual, las inversiones chinas, solamente por poner algunos ejemplos que seguramente Ken podrá explicarlos de mejor manera en unos minutos. Así nos agarra parados. Estamos a meses de que empiece el proceso de consultas públicas en Estados Unidos, donde las partes interesadas, sindicatos, sector privado, empresas, tendrán que exponer su opinión, sus comentarios ante la oficina del representante comercial de Estados Unidos, y a partir de ello el representante comercial deberá emitir una posición sobre de cara a la revisión que empieza en principio, o que tendrá lugar en principio en junio del próximo año. Así es que hay muchas ventanas donde México tiene que hacer su caso en DC, pero también en capitales estatales de Estados Unidos, también con cámaras industriales, también con empresas privadas, también con congresistas aliados, y todo ello es
es una negociación por demás compleja, quizá más compleja de lo que lo fue en 2016, y ahí es donde estamos parados en este momento. Si quieren conocer más sobre esta investigación, no dejen de consultarla en la página del INCO, www.imco.org.mx, y sin más, les doy la palabra a Valeria Ken. Muchísimas gracias. Gracias, Oscar. Ken, pues ahora sí, formalmente te doy la bienvenida a este webinar y sobre todo te agradezco que nos acompañes una vez más. Te quiero hacer una primera pregunta, que es, ¿dónde estamos parados? Porque la verdad es que ha habido tantas cosas y hay anuncios tantas veces, toda la semana van saliendo cosas nuevas. Entonces me gustaría dividir entre los aranceles que están y las amenazas de aranceles, porque ya está todo revuelto. Entonces, ¿qué aranceles sí están aplicando hoy, en este momento, mientras tú y yo platicamos? ¿Y qué amenazas de aranceles hay sobre la mesa para el caso de México? Hablemos ahora de la relación México-Estados Unidos. Sí, por supuesto. Y Valeria, Oscar, antes que nada, quiero agradecerles por la invitación, como siempre, para dialogar con el IMCO. Les agradezco mucho la oportunidad para hacer algunas reflexiones sobre el momento que vivimos en la relación con Estados Unidos, qué podemos esperar de esta situación arancelaria y qué viene con la revisión del TEMEC. Recapitulando un poco, yo lo que te diría es que hay que entender que tenemos como aranceles ya aplicados tres bloques de aranceles, tres grandes bloques. El primero, aranceles generales, por así llamarle, que son los aranceles que aplican por la supuesta falta de cooperación que argumenta Estados Unidos por parte de México en materia de migración y fentanilo, donde todos los productos que exporte México y que no cumplan con la regla de origen del TEMEC tienen que pagar un arancel del 25%. Entonces ahí ya hubo una exclusión, un trato preferencial para lo que sí cumple con TEMEC. Pero tenemos dos grandes bloques encima, además de este, que es aranceles al sector automotriz, es decir, en vehículos ligeros, que aplica a Estados Unidos a todo el mundo. A México y a Canadá hay una excepción donde el contenido estadounidense de los vehículos, no el contenido mexicano ni canadiense, nada más el contenido estadounidense va a ser exento de este arancel de 25%. Y a las autopartes que cumplan con la regla de origen del TEMEC se les exime también de este arancel. Y el tercer bloque que tenemos encima que aplica a todo el mundo es un arancel sumamente tóxico que es sobre acero y aluminio 50%. Entonces hay mucha incertidumbre aún para los exportadores porque no queda claro exactamente cómo se están cobrando estos aranceles en frontera, por ejemplo, para los productos derivados del acero. Sabemos que si exportas varilla, lámina de acero, etcétera, te van a cobrar un impuesto del 50%. ¿Qué pasa con los productos que están relacionados con el sector automotriz, que están relacionados con otros sectores, productos electrodomésticos que contienen acero? Ha habido muchos cambios en las órdenes ejecutivas del presidente Trump para tratar de aclarar eso, pero en los últimos meses hemos tenido mucha incertidumbre. Además, hay que considerar que de estos tres bloques de aranceles que tenemos encima, Estados Unidos está llevando a cabo 7 investigaciones por seguridad nacional, igual que lo hizo en acero y aluminio, que aplicaría a todo el mundo en 7 sectores que son estratégicos y muchos de ellos para México. Por ejemplo, camiones pesados, semiconductores, farmacéuticos, madera, cobre, etcétera. Entonces, si vemos lo que ya ha anunciado el gobierno de Estados Unidos como futuros aranceles, ya concluyeron las investigaciones sobre cobre y específicamente sobre farmacéuticos y está amenazando imponer aranceles en cobre a todo el mundo y aranceles de hasta 200% en farmacéuticos que está amenazando a Trump con que entren en vigor el próximo año. Está dejando un espacio, como acostumbra hacerlo, anunciando que va a imponer estos aranceles y se piensa que es mucho como estrategia de negociación. Es decir, le está diciendo a los países, ya tienen ustedes estos aranceles encima, pero vienen aranceles más fuertes si no negocian de aquí al 1 de agosto. Básicamente es lo que está diciendo el presidente Trump. Entonces, existe la posibilidad que nos peguen con aranceles sobre cobre y sobre farmacéuticos. Además de eso, como si no fuera suficiente, está la amenaza a través de cartas que empezó a enviar el presidente Trump a todos sus socios comerciales, incluido México y Canadá, donde amenaza que para el 1 de agosto impondría aranceles por completo a todos los productos, en el caso de México de 30%, y en ese sentido no sabemos si una vez que salga la orden ejecutiva, si de verdad va a implementar estos aranceles, si se dará la misma excepción a los productos que cumplan con el TEMEC o si simplemente estamos hablando de un escopetazo que le pegue 30% a todo lo que exporta México. Y eso pues, obviamente hace una diferencia sustancial. Además de esto, como si no tuviéramos suficiente,
se acaba de concluir el acuerdo de suspensión de tomate, que no tiene nada que ver con estas amenazas arancelarias directamente. El acuerdo de suspensión del tomate que a mí me tocó negociar en su momento en 2013, tiene que ver con una orden antidumping que se suspendió. Se llegó a un acuerdo de que si el tomate entraba a cierto precio a Estados Unidos, entonces ya se permitía su entrada, con una serie de reglas muy estrictas que tratan de dificultar su entrada, pero por el éxito del tomate mexicano sigue entrando más de $3,000 millones de tomate a Estados Unidos. Sin embargo, con este ímpetu nacionalista y proteccionista de Estados Unidos, anunciaron hace 3 meses que se iban a salir del acuerdo. No se llegó a una negociación y hoy en día aplican aranceles del 17%. Entonces estamos pues bajo bombardeo, llamémosle, con 3 bloques de aranceles, 3 lápidas muy pesadas que, a pesar de la exclusión parcial que tenemos de Temec, hay que recordar que estos acuerdos o estas excepciones que hace Trump están sujetas a su humor de día con día. O sea, no están plasmados en un acuerdo vinculante como el TEMEC u otros acuerdos que están establecidos en las leyes de los 3 países. Es simplemente la opinión de Trump. Y ya vimos en la carta que le envió a la presidenta Sheinbaum hace algunos días, donde con la mano en la cintura declara que los esfuerzos que está haciendo México en materia de combate a fentanilo no son suficientes, cuando hace algunos meses había dicho que había muchos avances con México en materia de seguridad. Entonces, eso lo hace a propósito Trump para dejar un terreno vago donde él pueda decidir en cualquier momento si magnánimamente nos baja los aranceles o no. Y eso es una situación muy complicada y que a lo mejor implica un cambio en la estrategia de México, yendo hacia adelante, pero bueno, eso lo podemos platicar más adelante. A ver, Ken, hay varias preguntas que me surgen de escucharte. La primera es, ¿por qué el secretario de Economía usa la cifra de alrededor de 80% entra vía Temec y tenemos otra cifra que es 50% entra vía Temec? Para los que nos están acompañando, hemos hablado de este arancel que está vigente hoy de 25% a los bienes que vayan de México a Estados Unidos que no entren vía Temec. Y entonces la pregunta que nos hacemos es, ¿cómo? ¿No entraba todo vía Temec? Y pues no, la realidad es que no entra todo apegándose a las normas del Temec o a lo establecido en el Temec, pero más allá de eso, lo que me llama la atención es la diferencia en las cifras, porque lo que normalmente escuchamos es un 50%, 50 entra vía Temec y 50 no se apega al Temec. Y el secretario de Economía usa otra cifra, dice que alrededor del 80-85% entra vía Temec y la diferencia entra sin cumplir los lineamientos del Temec. ¿Por qué la discrepancia en esos datos? Mira, las cifras de 50% es más o menos la cifra correcta. Se habla entre un 50 y un 53% que está entrando cumpliendo con la regla de origen del TEMEC. Y la pregunta para el público, pues hace sentido. ¿Por qué no todo entra vía TEMEC? La realidad es que antes de que llegara Trump al poder, Estados Unidos obviamente no le cobraba aranceles a sus socios comerciales de Norteamérica, pero el arancel que le cobraba al resto del mundo en la mayoría de los productos era inferior al 3 o al 2%. En muchos casos ya estaba en cero. Es decir, daba igual si tú llenabas todo el papeleo necesario para cumplir con Temec o exportabas sin hacer esa carga burocrática, esa carga administrativa. ¿Por qué? Porque tu arancel era o muy, muy pequeño y no tenía un impacto en tus ventas, o era de plano cero. Obviamente llega Trump y de repente esos aranceles que no cumplen, para los productos que no cumplen con Temec, se van a 25%. Entonces estas empresas pues están en un problema, tienen ahora que ver cómo cumplen con Temec. Si tomas todo el universo de lo que se exporta, es más o menos 50-52% lo que sí está solicitando origen, es decir, diciendo, aquí está la demostración de que cumplo con la regla de origen del tratado. La realidad es que si te vas sector por sector es diferente. Lo que el secretario de Economía ha mencionado en varias ocasiones, le he escuchado decir, es que en el sector automotriz, en la exportación de vehículos, estamos arriba de un 80%. Es decir, en ese sector en particular, más o menos el 80-82% o más, según la Secretaría de Economía, está cumpliendo con la regla de origen del TEMEC. El problema es que ese 18-15% que queda, pues va a ser difícil que cumplan, porque estás hablando de armadoras, sobre todo las que llegaron a México no hace 50, 60 años, que ya desarrollaron una cadena de proveeduría muy amplia a nivel nacional y regional, sino las que llegaron de Asia o de Europa en los últimos 10, 15 años y que todavía dependen mucho de insumos de sus países de origen para su producción en México. Esas nomás no van a cumplir. O sea, hay marcas de vehículos que no van a cumplir, y entonces hay una diferencia astronómica
entre pagar lo que era antes el arancel de nación más favorecida, es decir, lo que le cobraba a Estados Unidos a los vehículos que no cumplían con el tratado, que era 2.5%, a de repente irse a 25%. Entonces, ahí es donde tenemos, yo diría, pues hay una visión sobre el sector automotriz específica que tiene la Secretaría de Economía. Yo creo que de ahí sale el número de 80%. Si no, nos explica cómo hablarían de un 80 para todo el universo de lo que se exporta. Y sí es preocupante, obviamente hay programas ya, o por lo menos mensajes de la Secretaría de Economía de que se está trabajando con diversos sectores para ayudarlos a cumplir con la regla de origen. Muchos de esos sectores pueden hacer adecuaciones mínimas en sus cadenas de valor para poder cumplir, pero otros no, como las armadoras que yo te decía. Entonces, el decir que estamos bien porque nos excluyeron a los productos que cumplen con el TEMEC, pues ya a nivel cancha, a muchos sectores les está afectando de una manera muy importante. Otro tema que también no se detecta a veces. Las empresas mexicanas cuando exportan a Estados Unidos y les dicen que tienen que pagar un arancel, normalmente, por supuesto, son los importadores en Estados Unidos los que pagan el arancel. Por eso hemos explicado que un arancel no hace sentido para Estados Unidos, porque es un impuesto a sus Sí, o consumidores. O sea, sea, le van a pegar a sus consumidores. México manda los bienes y el que los importa allá es el que paga el arancel. Pero te doy un ejemplo muy claro de productos, por ejemplo, del sector de piel y otros. Exportadores de Guanajuato que tratan de exportar su producto a Estados Unidos, los importadores les dicen, no, pues sabes qué, tu producto no cumple con TEMEC, tendrías que pagar 25%, entonces tú dame un descuento de 25% o si no, no te compro, porque se lo puedo comprar a Brasil o otros países que hoy en día tienen un arancel recíproco del 10%. Entonces, ¿ves? Porque los aranceles recíprocos que aplicó Trump a otros países son menores que el arancel general que le aplicó a México por el tema de migración y fentanilo. Entonces, cuando te vas al detalle, resulta que no estamos tan bien. Es una situación precaria para muchos sectores y sobre todo, ¿sabes qué es lo que más duele? Es la incertidumbre de que mañana a lo mejor entra un arancel en agosto del 30% y no sabemos hoy en día si es a todos los productos o a lo que cumple con Temec. Entonces imagínate las decisiones de las empresas, sobre todo pequeñas y medianas que exportan y que no pueden equivocarse y de repente que les llegue una cuenta de $500,000 por enviar zapatos a Estados Unidos. Entonces ahí es donde estamos viendo una situación muy difícil y donde la clave para México debe ser obtener una exclusión formal, es decir, escrita, un acuerdo escrito entre Estados Unidos, México y Canadá, de que los aranceles que impone Estados Unidos a todo el mundo y estas investigaciones por la sección 232 no van a aplicar al TEMEC. Ese es el punto de partida. Si logramos una exclusión total del TEMEC, a lo mejor ya podemos llegar a hablar de una revisión del TEMEC en 2026 con un poco más de posibilidad de preservar el libre comercio en la región. Ahora, Ken, antes de entrar ya específicamente a la revisión del TEMEC, te quiero hacer una pregunta. Tú mencionabas que estamos un poco frente a la deriva, frente a los vaivenes de Trump, ¿no? Si saca una carta, si saca una orden ejecutiva, si decide hoy un arancel a esto, si decide ponerlo, quitarlo, y así el resto del mundo, porque esto no solo nos toca a nosotros, sino a todos, ¿no? Mi pregunta es, ¿puede? ¿Él puede hacer todo esto que está haciendo en materia comercial? Porque yo me imagino que si la presidenta de México quisiera hacer algo similar de hoy le pongo aranceles, hoy le quito aranceles, hoy me cierro frente a esta economía y hoy me abro frente a esta otra, no sería tan sencillo, no tendría ella las facultades para hacerlo. ¿Trump las tiene? De hecho, en Estados Unidos ya hay cuestionamientos serios, tanto en el Congreso como en el Poder Judicial, sobre la autoridad que tiene Trump para de manera discrecional imponer todos estos aranceles. Sobre todo los aranceles que impuso en materia de aranceles recíprocos a todo el mundo y los de migración y fentanilo a México, utilizó la Ley de Emergencia Económica Internacional. Y la Corte de Comercio de Nueva York, en Estados Unidos, determinó que se extralimitó el presidente al utilizar esa autoridad. Esa autoridad en casos de emergencia, de una situación que amenace, ¿Qué es digamos, a la emergencia? integridad de Porque Estados él Unidos. dice que todo es emergencia. Entonces, Es ¿qué es exacto. emergencia? Básicamente, si tienes una situación, por ejemplo, donde tú puedes restringir, y esto está plasmado en los tratados y en la OMC, tú puedes restringir las exportaciones de alimentos, por ejemplo, granos, en caso de que tengas una situación de hambruna o escasez en tu país. Una situación bélica de guerra civil, ya sea doméstica o una guerra internacional. Situaciones, digamos, que sean claramente identificadas y que están plasmadas con criterios claros en los acuerdos internacionales. Tú no puedes tener un as bajo la manga y decir todo es seguridad nacional
nacional, todo es emergencia económica. Entonces, bajo los aranceles que impuso con la ley esta que se conoce como AIPA en Estados Unidos, la de Emergencia Económica Internacional, no se habían utilizado aranceles de manera discrecional como lo ha hecho el presidente. Tú puedes utilizar esos aranceles, por ejemplo, para frenar movimientos de capital de ciertas empresas, utilizar, digamos, los mecanismos financieros para restringir ciertas operaciones. O sea, hay acciones que puede tomar el gobierno, pero es la primera vez que utilizaba así de manera generalizada esta ley para imponer aranceles. Entonces, ¿qué dijo la Corte de Comercio Internacional de Nueva York? Dijo, no tiene una justificación el argumento del presidente para incrementar los aranceles de manera discrecional, como lo establece, es una responsabilidad del Congreso, incrementar o bajar los aranceles. Y entonces ese es el cuestionamiento que hacen en la Corte de Comercio Internacional diciendo que se extralimitó. ¿Qué está sucediendo? La administración Trump apeló esa decisión, está ahorita en la Corte de Apelaciones, podría inclusive antes de fin del verano irse a la Suprema Corte y para el otoño tuviéramos una decisión. Esto significa que pues, los países que estaban negociando a la carrera con Estados Unidos para llegar a un acuerdo antes de esta fecha de principios de julio, pues de alguna manera siento que sí enfrió la situación porque dicen, oye, ¿por qué vamos a dar concesiones tan rápido si a lo mejor en cuestión de un par de meses estos aranceles van a quedar descartados? Ahora, no quiere decir que, aunque sea un fallo negativo, que hay una posibilidad de que pierda, una posibilidad real de que pierda el gobierno de Estados Unidos esta demanda, no quiere decir que se acabó el problema, porque lo que puede hacer el presidente Trump es volcarse a la otra ley que está utilizando, que es la sección 232 de la ley comercial, donde argumenta que pueden imponer aranceles por seguridad nacional. El tema con la 232 es que tienes por ley que llevar a cabo una investigación en cada sector que se te ocurra analizar y determinar si en efecto hay una situación de riesgo a la seguridad nacional. Entonces, por eso se supone que se tardan 270 días en hacer estas investigaciones sectoriales por la sección 232. Las están acelerando, por eso ya salió la de cobre y la de farmacéuticos. Y luego el presidente tiene 90 días para decidir si impone o no los aranceles. Y está jugando con esto diciendo, ya tengo las investigaciones, o se ponen abusados y hacen lo que yo quiero, es decir, llegan a concluir los acuerdos en los términos que yo quiero, o les voy a imponer estos aranceles. Hoy en día no sabemos si es un bluff, si es una estrategia de negociación o si de veras los va a imponer. Y lo que sí existe, y hay que entenderlo, si hay un escenario en donde México puede quedar mejor, como tú señalabas al principio de tu intervención, si México obtiene una exclusión, una garantía, una especie de blindaje para el TEMEC en todos estos aranceles, y Trump se sigue peleando con el resto del mundo, incrementándole los aranceles, el TEMEC se vuelve aún más valioso, porque todos los países del mundo saben que tienen que venirse a invertir a Norteamérica, y eso quiere decir principalmente a México, para poder ingresar al mercado estadounidense. Entonces, hay escenarios muy difíciles y negativos donde podemos quedar peor que otras regiones del mundo, pero si se negocia bien y con éxito y con mano dura, creo yo, podemos obtener un escenario relativamente positivo. Sí, ese escenario me parece que es bien importante no perderlo de vista, porque si no, ni siquiera vamos a tener esa mano para poder negociar. Y me parece fundamental tenerla, porque yo también creo que México puede quedar mejor ubicado en este juego comercial global. Pero ahora sí, vámonos a Temec, Ken. En el Temec, cuando se firmó el nuevo acuerdo comercial, nuevo parecido al anterior, pero al final del día sí, con reglas, con algunas reglas distintas, se estableció una cláusula que se le llama la cláusula del ocaso, la Sunset Clause. Y esta cláusula establece que cada X tiempo se tiene que revisar el acuerdo comercial. Y así nos quedamos, y nos quedamos como mucho tiempo diciendo, ah, bueno, ya pronto, ya en algunos años, ya en algunos años. Pero esos años, ese año en particular, se aproxima. Me gustaría, Ken, que nos explicaras en primer lugar qué es esta cláusula, qué implica esta cláusula, y luego cuándo empieza. O sea, ¿qué estamos, ya la tenemos encima o todavía tenemos un añito para empezarla a pensar? Claro, yo creo que es muy importante entender lo que dice el TEMEC y también lo que no dice. Lo que no dice es que esta revisión es en automático una renegociación. Y eso es muy importante porque se ha malinterpretado al decir es que ya viene la renegociación del tratado. No es una renegociación en automático. Y para entender por qué quedó el texto como quedó, hay que entender que la posición original de Estados Unidos era establecer una cláusula de muerte súbita.
Lo que ellos proponían en la negociación del TEMEC original era que después de 5 años de tener el tratado, el nuevo tratado en vigor, si los tres jefes de Estado no se ponían de acuerdo en continuar con el acuerdo, este se acabaría para los tres países. Es decir, sería la bomba atómica. Y obviamente Canadá y México rechazamos esto porque quedaba clarísimo que lo único que eso iba a generar era una incertidumbre enorme para exportadores e inversionistas. Imagínate invertir millones de dólares en cambiar tu cadena de valor y tu proveeduría en el sector automotriz para cumplir con las nuevas reglas y que en 5 años ya ni siquiera hubiera un tratado. Entonces, tomamos una posición conjunta, ahí sí México y Canadá, para tratar de salirnos de este esquema de una muerte súbita después de 5 años y establecer un esquema que no existía en el Telecan original, que era una revisión periódica del tratado. Una revisión, no una renegociación. Pero ¿cómo quedó el texto? También por insistencia de Estados Unidos. El texto quedó de tal manera que establece que para el 1 de julio de 2026 se tienen que haber reunido los ministros encargados del comercio de los tres países, analizar cómo se está implementando el tratado y en su caso presentar recomendaciones. Estas recomendaciones pueden ser de carácter administrativo, es decir, decisiones que no impliquen reabrir y renegociar el tratado. Si tú reabres y renegocias el tratado en texto sustantivo, quiere decir que tienes que llevar el resultado de esa negociación a aprobación nuevamente de los poderes legislativos de los tres países. Si haces cambios administrativos, por ejemplo, cambiar digamos, la estructura, el organigrama del secretariado técnico que ayuda a la resolución de disputas en el capítulo 31. Eso es algo que no sale en 8 columnas, nadie se entera. Son cambios administrativos que agilizan el funcionamiento de un capítulo, pero que no implican renegociar. Puede haber muchos de esos cambios, pero nada impide en el texto como quedó que alguien levante la mano, uno de los países, y que sus recomendaciones impliquen reabrir texto sustantivo. ¿Ok? Si Estados Unidos llega y dice, por razones que ya sabemos dónde está la presión hoy en día, que quiere reabrir el capítulo automotriz para acotar, hacer más estrictas las reglas de origen e impedir que bajo ninguna circunstancia los productos, los componentes chinos puedan obtener preferencia arancelaria cuando se utilicen en vehículos en Norteamérica, por darte un ejemplo hipotético, que no es tan hipotético porque lo viene mencionando todo el tiempo Estados Unidos. En ese caso, eso implicaría reabrir el capítulo, renegociar y tener que llevarlo a la aprobación de los tres países. Obviamente, México y Canadá tendrían que estar de acuerdo en llevar a cabo una renegociación, ya sea parcial o total. ¿Y por qué digo que una renegociación parcial sería poco probable? Porque si Estados Unidos pide reabrir un capítulo a su favor, por así llamarlo, el capítulo del sector automotriz, yo me imagino fácilmente Canadá levantando la mano y diciendo, bueno, si vamos a revisar un capítulo automotriz que favorece a Estados Unidos, ¿por qué no abrimos el capítulo agrícola para restringir el acceso de lácteos de Estados Unidos a Canadá? Porque no está, ha habido disputas y Canadá no está de acuerdo cómo está establecido. Entonces, rápidamente puedes tener una situación de una renegociación, como se hizo la renegociación del Telecan en 2017 a 2019, donde todo esté sobre la mesa. Entonces, yo creo que hay diversos escenarios posibles desde no reabrir el tratado y tratar, por ejemplo, de atender las preocupaciones de Estados Unidos con respecto a China a través de acuerdos bilaterales o trilaterales. Es decir, no tocas un tratado que, como bien señaló Oscar, en términos de cifras de comercio e inversión es altamente exitoso. No lo tocas porque está funcionando, pero tratas de establecer sistemas, por ejemplo, trilaterales para combatir prácticas desleales de China o de donde sea, para evitar el contrabando técnico, triangulación, prácticas desleales de comercio como antidumping, subsidios, violaciones a derechos laborales, ambientales o derechos humanos. Es decir, armas un esquema paralelo de combate a prácticas desleales sin tocar el tratado. Eso sería lo más limpio, pero yo creo que no va a suceder, simplemente por la manera de operar de la administración Trump y cómo va a querer poner un sello permanente sobre lo que sucede en materia comercial en Norteamérica de aquí a futuro. Entonces, sí hay una posibilidad de que Estados Unidos pida reabrir el tratado, ya sea parcial o totalmente, y en ese sentido, pues estaríamos ante un escenario más complejo que una simple revisión. El proceso, y se había hablado mucho de si empezaba ya este año, independientemente de lo que señale Trump, que ha dicho equivocadamente que se tiene que renegociar el tratado en 2026 o se acaba, no es así. El tratado hoy en día está en vigor hasta el 2036, ¿ok? Esa es la Ah, única fecha fatal. explícanos eso, porque hay confusión entre se acaba en 2026 o en 2026 se revisa o se renegocia, dependiendo de si nos vamos por un ajuste ligero o una renegociación en función de lo que Estados Unidos o México o Canadá pidan.
pero en realidad esto está vigente y hay como procesos año con año, ¿no? Exactamente. El tratado establece que si no se ponen de acuerdo en 2026, primero un paso atrás. Si sí se ponen de acuerdo en 2026, la regla del TEMEC es que el TEMEC se relanza por otros 16 años, hasta el Y 2042. ahí ya no ¿Ok? hay sunset clause, o sea, si Sí, se o ponen de sea, acuerdo en sigue, 2026, ¿lo extendemos o sigue esto te vigente? lanza 2000 hasta 2042, esa es la nueva fecha de vigencia, pero 6 años después de haber hecho la primera revisión, que es 2026, es decir, 2032, repites el ejercicio de revisión y si te pones de acuerdo lo relanzas por otros 16 años, en ese caso hasta 2048. ¿Ok? Ese es el escenario, llamémosle más bonito, donde sí te pones de acuerdo en 2026 y sigues relanzando el tratado hacia el futuro. ¿Qué pasa si no te pones de acuerdo en 2026? Que o sea, es altamente probable que Trump, con su estrategia de querer presionar constantemente a sus socios comerciales, diga, no, tenemos que seguir, no es suficiente, no es suficiente. Ya lo estamos viendo ahorita con la discusión arancelaria, que para él nunca es suficiente. Entonces, si en 2026 no se ponen de acuerdo, no se acaba el tratado. Y eso es muy importante entenderlo. No estamos en una situación como en 2017-2018, donde ya Trump va a decir que se sale del tratado. Cada país, y hay que decirlo, tiene el derecho de salirse unilateralmente del tratado si presenta una carta con 6 meses de anticipación. Eso nunca se quitó del Telecan y se mantuvo en Temec. Pero en términos de la revisión, si no se ponen de acuerdo en 2026, te vas a una especie de tiempo extra, donde la revisión se repite en 2027. Repites el ejercicio. Claro, si ahí te pones de acuerdo, entonces los 16 años se relanzan hasta 2043. Entonces se mueve todo el esquema por un año. Pero si no te pones de acuerdo en 2027, te vas a 2028, 2029 ya se fue Trump, entonces tendríamos que lidiar con otra administración. La única fecha fatal es 2036, a menos de que Estados Unidos decidiera unilateralmente salirse del tratado, y ahí sí yo le veo una probabilidad menor al 5%, porque no lo hizo en 2017-2018, cuando ni siquiera era su tratado y decía que era el peor tratado en la historia. Y hoy en día que este es su tratado y anteriormente se ha referido al TEMEC como el mejor tratado que ha negociado Estados Unidos en su historia, y hay muy poca probabilidad de que se salga, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Yo creo que tenemos un escenario donde sí va a haber mucha turbulencia de aquí al 2026. Obviamente, lo que suceda en la negociación arancelaria hoy en día y como queden esos aranceles va a impactar la revisión del TEMEC, yo creo, porque México debe llegar a esa revisión con la visión de decir, el punto de partida para el futuro del TEMEC es lo que negociamos, es libre comercio en todos los productos. Y hay una alta probabilidad de que Estados Unidos, sobre todo si no se resuelve esta situación arancelaria que enfrentan México y Canadá, hay una alta probabilidad de que llegue a esa discusión y diga, no, el punto de partida para el futuro del TEMEC son los aranceles que ya impuse. ¿Ok? Son los aranceles o del 25%, o si nos lo rebaja a 12%, te acuerdas que había una fórmula incomprensible Sí, donde de decía el que déficit probablemente nos entre no sé bajaba, qué. sí, o sea, que era puro, digamos, cifras alegres que no representaban nada respecto a la realidad económica entre los dos países. Entonces, a mí me preocupa que si no obtenemos una exclusión total para el TEMEC, te doy un ejemplo concreto. Si en materia de acero y aluminio México acepta ahorita cupos, es decir, un límite a las exportaciones de acero que no está permitido bajo TEMEC, pero lo aceptamos con tal de salir de la ratonera de los aranceles. ¿Tú crees que Estados Unidos va a llegar a la revisión del TEMEC y decir, olvídate de los cupos, regresemos al libre comercio? No, 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 Cualquier cosa ya que tú cambia la concedas, vara, ya cambia claro, la vara, ¿no? Ujú. claro, cualquier cosa que tú concedas ahorita ya se vuelve el status quo a partir del cual vas a empezar la revisión del TEMEC. A menos de que tú hagas lo que yo he dicho anteriormente que debería hacer México, que independientemente de si impone represalias o no, ya vimos cómo se pone Trump como loco con las amenazas de otros países de imponer represalias, pero lo que sí puedes hacer es solicitar consultas bajo el mecanismo de solución de disputas del TEMEC. Es decir, argumentar claramente, que es algo que yo creo que no se ha hecho con la contundencia suficiente, que lo que está haciendo Estados Unidos, independientemente de que estés dispuesto a negociar con ellos, pero que lo que está haciendo Estados Unidos en este momento es violatorio del tratado. No puedes ni incrementar los aranceles, ni dar exclusiones parciales donde te perdono el contenido estadounidense, pero lo demás sí paga aranceles. Todo esto que está haciendo Estados Unidos es violatorio del tratado. Entonces, lo que tú puedes hacer es solicitar consultas, establecer en un documento todas las violaciones en las que está incurriendo Estados Unidos y automáticamente se abre un periodo de 75 días donde Estados Unidos tiene que contestarte.
Si no te contesta, lo podrías llevar a un panel. Es decir, tú puedes decir, pues a Trump no le importan los paneles, pero el haber tú hecho este caminito de pedir consultas, señalar abierta y públicamente que Estados Unidos está violando el TEMEC, eso te da un precedente legal que creo yo que sería importante para cuando lleguemos a la discusión de la revisión del TEMEC, donde México diga claramente que el punto de partida es libre comercio y que todo lo demás, estos aranceles, nunca estuvimos de acuerdo y son ilegales bajo el TEMEC. Si no haces Ampararnos a lo que está nada, establecido, ¿no? O sea, claro. cumplir los procesos que están establecidos en el TEMEC para que cuando llegue el momento en el que las cosas se pongan todavía más complicadas, hey, yo ya dejé este antecedente de que esto es violatorio de, ¿no? Y creo que eso te da fortaleza en la revisión del TEMEC, sobre todo si va a ser una renegociación, porque Estados Unidos de lo contrario puede decir, oye, tú ya me aceptaste cupos, no te quejaste oficialmente de los aranceles, ¿de qué estás hablando? Todos estamos de acuerdo, México se ha portado muy bien conmigo, hay que mantener estos aranceles que ya impuse. Conociendo a Trump, te puedo decir que ese es exactamente el camino por el que está yendo, a menos de que modifiquemos un poco la estrategia y nos pongamos más duros respecto a las violaciones del TEMEC. O una pregunta antes de pasar a algunas preguntas que nos está haciendo el auditorio. ¿Hay un proceso establecido, Ken? O sea, hay como lineamientos de, mira, el 1 de octubre se tiene que mandar una carta. O sea, estos procesos que normalmente cuando se tienen revisiones de este tipo, se establece muy claramente qué se tiene que hacer, cuándo se tiene que hacer y cómo se tiene que hacer. Esta es la primera vez que va a suceder. ¿Cómo se va a implementar? Porque ya sabemos que es en el 2026. Pero, ¿qué quiere decir? ¿Se sientan los tres ministros, los tres secretarios involucrados o se manda una carta o hay un documento? ¿Cuál es el procedimiento ya en términos muy prácticos a seguir? Porque luego lo que puede suceder, y esto es únicamente pensando en voz alta, lo que puede suceder es que como no se ha hecho nunca, el que marque el procedimiento es el que va a llevar línea en este momento. ¿Está establecido o como es la primera vez que se implementa, pues se dejó un poquito al aire, ¿no? O a la deriva? ¿Sabemos cuál va a ser el procedimiento? Mira, ese es un tema muy interesante y deriva también de los antecedentes de cómo fue la negociación. México y Canadá, cuando acordamos el texto del acuerdo, queríamos tener, además del texto del artículo 34.7, queríamos tener una especie como de reglas de operación, al igual que se hace para los paneles arbitrales, igual que en las reglas de origen, viene el texto de reglas de origen, pero viene un documento muy extenso que son las reglamentaciones uniformes, es decir, una especie de guidebook de cómo se implementa. Eso queríamos hacer como reglas de operación para la revisión. Estados Unidos se opuso justamente porque no quería acotar el tipo de revisión o los temas a tratar en la revisión. Entonces, ¿qué es lo que quedó? Quedó bastante vago en términos de que cada país tiene que decidir qué mecanismo sigue internamente para llevar a cabo este proceso de prepararse para la revisión. Estados Unidos ahí tiene un tema adicional que en mi opinión es una ventaja, que es que en su ley de implementación vienen reglas específicas como internamente deben conducir la revisión. Y en esas reglas se establece que no, a partir de octubre la representación comercial de Estados Unidos, USTR, abre consultas al público y a su comité especial de consejeros del sector privado, es Esa es la decir, es fecha que se como el cuarto menciona de todo el junio. tiempo, el 1 de octubre, ¿no? Así es. Entonces, a partir de octubre abren el periodo más o menos por 60 días para llevar a cabo esta consulta amplia, que concluye más o menos en diciembre. En los primeros 2 meses del año, tiene que estar para enero, pero se puede extender hasta febrero, tiene USTR que presentarle al Congreso un informe sobre cuáles son sus objetivos para la revisión, es decir, 6 meses antes de la revisión, en enero, presenta este reporte sobre cuáles son los objetivos de la revisión, cuáles han sido las opiniones del sector privado y de la sociedad civil sobre la revisión, lo cual esto es útil, porque si generamos suficiente apoyo en el sector privado estadounidense de que se debe preservar el tratado, esto puede ser importante porque lo tiene que transparentar la administración Trump ante su Congreso. Y el tercer tema que tiene que presentar es si tiene la intención de extender el tratado por otros 16 años. Entonces, tiene ya plazos establecidos Estados Unidos. Y entonces, independientemente de que se hable de que, dada la negociación arancelaria que se está llevando a cabo hoy en día,
pueden ya empezar a hablar del TEMEC. Por supuesto que pueden empezar a hablar del TEMEC. Yo no creo que sea conveniente mezclar la discusión arancelaria hoy en día para México con la revisión del tratado, pero Estados Unidos puede intentar hacerlo. Lo que sí sabemos es que la burocracia comercial, es decir, el gabinete de Trump que está encargado de la revisión, va a empezar el proceso en octubre. Entonces, de lleno, la revisión empieza a partir del próximo año, probablemente el primer semestre, para tratar de tener todo listo para el 1 de julio. En el caso de México, ya ha habido, digamos, acercamientos con el cuarto de junto. Yo creo, y es mi opinión muy personal, que el cuarto de juntos debería estarse reuniendo con la Secretaría de Economía, no solo con miras a la revisión del TEMEC, sino sobre lo que está pasando hoy en día. Porque lo que está pasando hoy en día en las negociaciones arancelarias con Estados Unidos es una negociación comercial que afecta a todos los sectores en México. Entonces, cuando el secretario Ebrard y sus subsecretarios viajan a Estados Unidos y regresan a México y dicen, vamos avanzando, vamos por buen camino, normalmente ese es el mensaje público. Pero lo que tienes que tener en paralelo en cualquier negociación comercial son encuentros a puerta cerrada con el cuarto de junto y explicar los detalles de todo lo que se está negociando. Yo creo que es muy importante que eso se haga a la brevedad para que todos los sectores, y no en lo individual, sino los sectores exportadores de México y que participan en el cuarto de junto, puedan asesorar y apoyar al gobierno de México, no solo en la revisión del TEMEC del próximo año, sino en estas negociaciones que se están llevando a cabo hoy en día. Canadá también tiene su proceso interno donde ya empezaron, por ejemplo, audiencias en el Parlamento, etcétera, pero sí, es un proceso que queda desperdigado. Cada país tiene que definir cómo se prepara para esta revisión. Y yo creo que es muy importante que ya lo hagamos desde ahora, que definamos, que nos preparemos para el escenario más extremo de una posible renegociación y que trabajemos cuarto de juntos, sector privado y sociedad civil en general, junto con el gobierno para presentar los temas de interés de México en esta revisión, pensando que posiblemente sea una renegociación. Ya si resulta ser una simple revisión administrativa, qué bien, pero yo no creo que vaya a ser el caso. Hay que prepararnos para una posible renegociación. Prepararse para lo peor esperando lo mejor, ¿no? Evidentemente. Ken, quiero juntar algunas de las preguntas que nos están haciendo y las voy a ir como juntando en algunas nada más, en grandes temas. Hablamos mucho de lo que el presidente de Estados Unidos está haciendo, violatorio de las reglas comerciales de la OMC, de sus propios tratados comerciales y en este caso particular, hablando del TEMEC, incluso del TEMEC, ¿no? Estos aranceles al acero, al aluminio, estos bloques que tenemos encima, que sí son violatorios del TEMEC y que de alguna manera pues hemos dejado pasar como por llevar la fiesta en paz, aludiendo a lo que viene en el 2026. Pero lo que te quiero preguntar ahora es al revés. ¿Y México no ha hecho nada violatorio del TEMEC? ¿O nosotros somos puros y castos en esa área, ¿no? Porque yo tengo la impresión de que no, yo tengo la impresión de que la desaparición de los órganos autónomos, de que lo que hemos hecho con el mercado energético en los últimos años, pero no sé los detalles, o me gustaría más bien oír de tu lado tu opinión. Sí, mira, de entrada es inevitable que haya disputas comerciales con un tratado que básicamente tiene un valor de más de 2 trillones de dólares. Es decir, lo que se comercia es gigantesco, el tratado más grande a nivel mundial. Obviamente vas a tener disputas. Si tú ves el valor Que de esas las me disputas, parecen muy normales, debo decir, en cualquier convenio y en cualquier así contrato y es. en cualquier relación hay disputas y me parece que es parte de la relación en sí, pero yo me refiero a algo más allá de una disputa. Sí, y yo creo que ahí a lo que te refieres y que ya lo ha señalado Estados Unidos como un tema, y ahorita voy a entrar en detalles, es el tema de las reformas constitucionales. Porque a pesar de que, por supuesto, el tratado no te establece cómo debes estructurar tu poder judicial, por ejemplo, ¿no? Sí te establece en el capítulo 29 que los tres países se comprometen a tener en funciones tribunales administrativos y judiciales que son independientes del Ejecutivo, que no son juez y parte en la toma de decisiones sobre posibles casos de violación al tratado y que pueden operar de manera imparcial ante las quejas que se presenten por violaciones al acuerdo. ¿Eso qué quiere decir?
Al final de cuentas, no podría Estados Unidos y Canadá, creo yo, en este momento presentar una demanda en contra de México bajo el capítulo de solución de disputas por el hecho de que haya habido estos cambios estructurales al Poder Judicial, pero sí podrá hacerlo una vez que el Poder Judicial esté en funciones y si sus decisiones, si su manera de operar no cumple con los requisitos a los que se comprometió México en el tratado de no discriminación, piso parejo, transparencia, actuar de manera independiente, etcétera. Ahí sí, en los casos individuales, puede demandar ya sea los países, Estado a Estado, o las empresas afectadas a través de los mecanismos de protección de inversionista Estado, donde las empresas afectadas por decisiones arbitrarias de gobierno que constituyan expropiaciones directas o indirectas afecten sus intereses en México, por ejemplo. Entonces, sí puedes tener en un futuro casos de esa naturaleza. Lo que mencionas de los reguladores es muy importante porque en el TEMEC se establece que tanto la autoridad de competencia como la autoridad de telecomunicaciones, en el caso específico de telecomunicaciones, que tiene que ser un órgano independiente del Ejecutivo y que se tiene que mantener una autoridad de competencia que pueda cumplir con todo lo que se establece en el capítulo de competencia del tratado y por supuesto en la propia ley mexicana. Entonces, habrá que ver con la nueva estructura institucional en México y cómo empiezan a operar no solo la nueva COFESE o el nuevo IFT, pero también los reguladores de energía, porque tienes un capítulo de empresas propiedad del Estado que establece que no puede haber discriminación por la vía regulatoria, por ejemplo, a favor de los monopolios estatales. Entonces, la manera en que empiecen a operar estas nuevas agencias, por ejemplo, también la Comisión Nacional de Energía que se acaba de crear, ya una vez que empiece a actuar, hay la posibilidad de que si no están actuando de conformidad con los compromisos del tratado, pudiera demandarnos Estados Unidos y Canadá. El gobierno de México ha señalado que este no es tema de Trump en este momento. La realidad es que si tú ves, bueno, al presidente Trump a lo mejor no le interesa que no haya separación de poderes o que tengas un poder judicial débil. Yo creo que él quisiera ver esto reflejado en su propio país, la manera en que él está operando. La realidad es que, nuevamente, a nivel cancha, a las empresas estadounidenses sí les preocupa, al Congreso le preocupa, al propio representante comercial en su audiencia cuando fue confirmado para ser USTR de Estados Unidos, señaló que parte de su esfuerzo en la revisión del TEMEC sería poner sobre la mesa los temas que le preocupa a Estados Unidos, que es la reforma en materia de maíz transgénico, donde México perdió un panel, la reforma en materia de la reforma eléctrica, en materia de energía, y el tema relativo al Poder Judicial. Entonces, eso sí, los negociadores, los que se van a sentar con México a tratar este tema el año entrante, tienen muy claro que estos son temas que son importantes para el sector privado estadounidense y además, ¿sabes qué? A mí lo que me preocupa es que le estamos dando municiones adicionales, fichas adicionales o pretextos adicionales a Trump para decir México no está cumpliendo, entonces o no te quito los aranceles o te exijo concesiones más estrictas. Entonces, en la medida en que podamos cuidar en México que la implementación de estas reformas constitucionales sea lo menos dañina posible, y genere menos conflictos con Estados Unidos y Canadá, podemos aspirar a tener menos problemas en la revisión del 2026. Ken, no hemos hablado de China y me parece que China es un jugador importantísimo en toda esta ecuación comercial de Estados Unidos con todo mundo, ¿eh? Con todo el mundo, incluyendo desde luego México. Hace poco estuve en China y escuché al premier chino dando un discurso que para mí fue impresionante, hablando de libre mercado, que hay que proteger el comercio, que hay que cumplir las reglas, que hay que adherirse a los tratados internacionales, que hay que fomentar la integración, cosa que hace 5 o 10 años hubiera sido prácticamente impensable, ¿no? Oír que China es el país que quiere promover el libre comercio y la apertura y demás, y Estados Unidos el país que se quiere cerrar. Pero claro, entiendo cómo ha cambiado el poder económico de uno y de otro. Mi pregunta es, ¿qué debe hacer México frente a la realidad china, frente a la realidad productiva china? Si China produce un montón de cosas, si es imposible, prácticamente imposible competir con China, si hay un país que hace dumping y es China, si hay un país que depreda ciertos mercados y es China. ¿Qué debe de hacer México ahí? ¿Cuál es el rol que debería de tener México? Porque por un lado yo escucho voces que dicen México se tiene que cerrar a China y tiene que estar completamente alineado con Estados Unidos frente a China. Y por otro lado es, bueno, si México se alinea en este sentido, también pierde, pues de alguna manera, soberanía y también pierde de alguna manera
comercio por todo lo que importa de China, ¿no? Entonces, ¿cuál es el rol que tiene, no el que tiene que jugar hacia adelante México en este sentido? Ayer estaba viendo los aranceles promedio que se están pagando ahora y el arancel que es promedio frente de Estados Unidos a China es 27.2 y el arancel promedio en México es alrededor de 12%. ¿Qué se va a hacer respecto a China? ¿Qué debemos hacer respecto a China? Tocas uno de los temas más importantes, creo yo, en la relación México-Estados Unidos en este momento, porque estamos en el fuego cruzado de la guerra comercial Estados Unidos con China. Estados Unidos está literalmente obsesionado con tratar de contener a China, tanto sus exportaciones hacia Norteamérica como sus inversiones en sectores estratégicos. Por eso hablaba yo de que en el contexto de la discusión de la revisión del TEMEC van a tratar de meter temas en el TEMEC que tengan que ver con contener a China, ya sea en el sector automotriz, en temas de inversión para tratar de restringir la inversión china en ciertos sectores, en materia laboral, en materia de propiedad intelectual, ciberseguridad, varios temas que pudieran ser discutidos en la revisión del TEMEC con respecto a China. Pero por otro lado, es una situación muy compleja porque esta visión casi caricaturesca que acostumbra Trump de establecer respecto a la política exterior y cómo ve a los demás países, esta visión de que puede haber un decoupling, como le llaman en Estados Unidos, un divorcio total de Estados Unidos y de Norteamérica con China, simplemente no refleja la realidad económica. Tanto Estados Unidos, Canadá como México seguimos dependiendo enormemente de una cantidad de insumos esenciales para la producción manufacturera y de manufactura avanzada en la región. Es una visión anticuada, como acostumbra tener el presidente Trump, sobre lo que produce China y lo que hace para ingresar a otros mercados. Por supuesto, hay prácticas desleales. Las hay en China, las hay en Brasil, en Indonesia, algunas en México se han detectado. Es decir, existe en todo el mundo. El riesgo de China es real porque es una economía altamente subsidiada y lo que están haciendo con la caída de su, digamos, de su mercado interno es explotando hacia el resto del mundo, incrementando su producción y tratando de mantener el crecimiento económico y un estándar de vida de la población a través de la inundación de los mercados internacionales. Entonces, sí hay una amenaza real por práctica desleal, pero tampoco es realista pensar que podemos divorciarnos y cortar todos los lazos con China. Porque lo más fácil en Norteamérica, y lo hemos platicado con anterioridad, es establecer barreras. Es decir, sería ponernos de acuerdo entre Estados Unidos, Canadá y México, por ejemplo, aranceles comunes contra China, o las medidas que he mencionado para colaboración entre las agencias aduaneras para evitar la triangulación y el contrabando técnico. Medidas conjuntas de los tres países que nunca se ha hecho con anterioridad para combatir el dumping y los subsidios ilegales. Todo eso se debe de hacer. Yo creo que es una estrategia positiva, pero a pesar de que es complejo, sería lo más fácil porque lo más difícil es cómo te vuelves más competitivo tú en un entorno mundial donde no es realista pensar que vas a cerrarle el acceso a China a todos los mercados, ¿ok? Entonces ahí es donde tú debes desarrollar las capacidades dentro de América del Norte para atraer la inversión en los sectores del futuro, semiconductores, baterías Y de litio, equipo eso no médico se de hace alta tecnología. eso no se hace de la noche a la mañana. O sea, hacer eso Exactamente, no se hace toma de la tiempo. noche a la mañana, toma mucho tiempo. Entonces tienes que calibrar muy bien las barreras que impongas en contra de China, que no te des un balazo en el pie, porque puede haber una situación en donde el sector aeroespacial, automotriz, todo lo que requiere una serie de minerales y químicos que provienen de China, que tú no tienes suficiente disponibilidad en la región y no a precios competitivos, todavía los tienes que traer de China, no darte un balazo en el pie, sí contener prácticas desleales y si lo puedes hacer de manera trilateral, además te quita un poco la presión política de Estados Unidos si les demuestras que estás trabajando con ellos en combatir prácticas desleales de China, pero no te puedes cerrar por completo. Es más, no hay que chuparse el dedo. Ve lo que está haciendo Estados Unidos. Habla constantemente Trump de cómo hace trampa China, hay que contenerlos, hay que restringirlos, y al mismo tiempo anuncia que está llegando a un acuerdo o tratando de llegar a un acuerdo en materia de aranceles. ¿Por qué? Porque saben que dependen también del mercado chino, es decir, que China les abre el mercado y eso quiere decir que Estados Unidos no les va a cerrar por completo. Entonces no podemos aceptar que Estados Unidos nos diga, ciérrale por completo a China y nosotros ceder eso de inmediato.
Ese sería el peor error, decir, sí, lo que tú quieras con China lo voy a hacer. No, hay que jugar nuestras cartas de manera inteligente. No te puedes cerrar por completo a China. Sí puedes estar de acuerdo con Estados Unidos en combatir prácticas desleales, pero yo creo que el argumento de México más contundente hacia Estados Unidos debe ser, si de verdad queremos atraer toda esa inversión y ser la región más competitiva del mundo, lo que hay que hacer ahorita es meter el acelerador en la integración económica de América del Norte. Es decir, dejarnos de cuentos y borrar las fronteras económicas entre México, Estados Unidos y Canadá y avanzar a pasos agigantados hacia eventualmente una unión aduanera. No te lo va a comprar Trump en este momento por su nacionalismo económico, su visión del mundo, del comercio suma cero, su Sí. obsesión con los déficits y el offshoring, etcétera. Pero si tú pones esa carta sobre la mesa, ya pusiste una vara bastante alta que te va a servir para tus discusiones con la siguiente administración estadounidense, porque estoy convencido que la única manera de que logremos competir con éxito versus China y otras economías emergentes como India y demás a largo plazo es generando esta unión aduanera, esta unión norteamericana que te permita eliminar las barreras, los costos de producción y que te permita generar capacidades, capacidades de fuerza laboral, educativa, innovación, etcétera. Yo creo que ese debería ser la propuesta ambiciosa de México y no nomás ver si nos dan un poquito de cupo en acero o no. A ver, Ken, ya se nos viene el tiempo encima y hay muchas preguntas. Entonces quiero juntar varias preguntas que están en este sentido y que además nos sirve perfectamente como conclusión. ¿Qué se tiene que hacer? ¿Cómo se tiene que llevar a cabo esta negociación? Que no podemos separar, que sí, son separadas, pero ya no podemos pensar siquiera que están completamente desvinculadas. Con estas políticas, ya no sé si son políticas o son berrinches comerciales, no sé qué término usar, porque verdaderamente creo que decirle política comercial a lo que está haciendo el presidente de Estados Unidos, pues es un eufemismo, no es política comercial, está haciendo otro tipo de disrupciones comerciales. Pero ¿cómo negociar ante este entorno? Porque este es el entorno que tenemos. Y debe de haber una estrategia más allá de la cabeza fría, que me parece sensata como planteamiento inicial. Por supuesto que hay que tener cabeza fría a la hora de negociar con un presidente como el presidente de Estados Unidos. Pero, ¿qué más se puede negociar? ¿Cómo se debe de llevar a cabo una negociación en este entorno tan complicado y no solo complicado en términos comerciales, sino complicado en términos migratorios y en términos de seguridad? ¿Cómo negociar? ¿Se tiene que juntar todo? ¿Se tiene que separar? ¿Cómo lidiar con cabeza fría, pero en términos más específicos? Sí, es una negociación compleja o una serie de negociaciones complejas porque estás hablando de un circo de varias pistas a la vez. Yo no creo que todo se deba juntar, es muy difícil hacerlo en términos de las negociaciones en materia de migración, de seguridad y de comercio, pero sí se puede ir haciendo por partes. Yo creo que la manera de hacerlo, y hay que reconocer, yo creo que la estrategia de negociación y no confrontación, hasta el momento, y me refiero hasta este momento, le ha funcionado a la presidenta Sheinbaum porque no ha entrado en una vorágine directa de confrontación y de amenaza y de ataques, de amenazas de 200% de incremento de los aranceles, como han sufrido pues Canadá, Colombia, la propia Unión Europea, y más o menos hemos obtenido esta excepción, digamos, parcial del TEMEC. Pero ahora que Estados Unidos no da su brazo a torcer y los esfuerzos que México está haciendo en materia de seguridad, en materia de migración, en opinión de Estados Unidos no son suficientes, llega el momento en que hay que pensar qué más se debe hacer. La presidenta Sheinbaum acaba de declarar que ya está casi listo un acuerdo en materia de seguridad. Entonces yo creo que de entrada, ahora sí que la primera parte de la negociación es tratar de obtener una exclusión completa para los productos que sí cumplan TEMEC de todo el universo de aranceles que está impulsando Estados Unidos. Eso de entrada debe ser el objetivo principal. Y no parcial en el sentido convencionado al final de mi última intervención, salir de la ratonera del arancel de acero y aluminio y que nos dejen exportar, digamos, $1.000 millones de acero por año y que ahí nos lo topen. Porque entonces nos encontramos con el problema que mencionaba anteriormente, donde ese va a ser el rasero. A partir de ahí, todo va a ser cupos y comercio administrado. Entonces, lo que hay que hacer es buscar una exclusión total de los aranceles, cerrar este acuerdo en materia de seguridad y de migración y poder decir, aquí está el plan de trabajo, estos son los objetivos concretos y que Estados Unidos nos retire estos aranceles generales. Si empiezas a retirar por partes,
partes de estos aranceles y Estados Unidos se sigue peleando con el resto del mundo, ahí automáticamente empieza a subir el valor del TEMEC, ¿ok? Para el resto del mundo y le da un valor muy importante de atracción de inversión a México. Acto seguido, si logras salir relativamente bien librado de esta negociación arancelaria, entrar a la revisión del TEMEC con lo que yo ya te mencionaba, que es una postura donde señales yo desde, pon tú, julio del 2025, abrí consultas en el TEMEC, señalé que Estados Unidos está incumpliendo con el tratado, incluso me dieron la razón porque lo llevé a un panel. Aunque Estados Unidos esté en desacuerdo, sabemos que Estados Unidos está incumpliendo y que yo nunca estuve de acuerdo con que hubiera aranceles que violan el tratado. Entonces, la discusión sobre la revisión del TEMEC parte de la premisa de que se tiene que mantener el libre comercio. Y aunado a la negociación, que es por partes, digamos, digamos de aquí al próximo año, yo creo que hay un aspecto muy esencial que mencionó Oscar, que es, además de la negociación gubernamental, tiene que haber este esfuerzo de desarrollar coaliciones del sector privado mexicano que trabaje con el sector privado estadounidense y también de Canadá que trabajen en Estados Unidos para generar aliados para preservar el TEMEC. Es decir, generar un esfuerzo, como le llaman en Estados Unidos, grassroots, es decir, a nivel local, donde sean las empresas exportadoras de productos agrícolas del centro rural de Estados Unidos que le expliquen a la administración y al Congreso que sería una calamidad económica si se cancela el tratado, que los estados del Midwest, Pensilvania, Ohio, Illinois, Michigan, Wisconsin, etcétera, las empresas que están ahí claramente se pronuncian a favor del tratado y establezcan que se colapsa la industria manufacturera en esa región si se cortan las ligas con los clústeres industriales de Ontario y con México en materia del sector automotriz, aeroespacial, maquinaria y equipo, y que vayas generando suficientes contrapesos en Estados Unidos para que se vuelva inevitable, por lo menos como sucedió en el 2017-2018, inevitable que el tratado continúe y que el mensaje sea un esfuerzo de abogacía y cabildeo activo por parte del sector privado estadounidense a favor de la revisión del TEMEC. Todo esto tiene que ir de la mano con la negociación Y gubernamental. continuo, y que sea continuo, que no sea un esfuerzo solo sobre la fecha, ¿no? Solo sobre el deadline de ahora sí empieza la negociación, entonces hay que reactivarlo, sino que sea continuo, todo el tiempo, Desde un, ahora, de un hecho, los esfuerzo esfuerzos de vivo. abogacía y cabildeo deben suceder antes, deben suceder desde ahorita y tiene que ser a nivel multisectorial. Sí, en el sector automotriz, acerero, pero también en el Todos. sector agrícola, en el sector agronegocios, en el sector servicios. Es decir, nunca Trump considera que la economía de Estados Unidos es una economía de servicios. Ahí está la riqueza que está generando a nivel mundial Estados Unidos y el futuro de esa economía. Y depende enormemente de las industrias del entretenimiento, las plataformas de Internet, la computación en la nube, es decir, todos estos elementos donde está invirtiendo enormemente Estados Unidos en México y generándole riqueza a Estados Unidos también, eso se tiene que poner en primera plana y lo tienen se tiene que trabajar, como dices tú, a través de un esfuerzo de cabildeo continuo que vaya de la mano con esta negociación gubernamental. Pues muchísimas cosas que atender y muchísimos temas sobre los cuales vamos a tener que seguir platicando, Ken. Te agradezco muchísimo, como siempre, tu tiempo, tu disposición y tus ganas de colaborar con lo que hace el IMCO en términos de difundir lo que está sucediendo en materia comercial, que además creemos que es fundamental para la competitividad de México. Muchísimas gracias, Ken, Oscar, equipo del IMCO y por supuesto a todos los que nos acompañaron. Si nos pasan su correo, les responderemos las dudas que quedaron pendientes. Ken, muchísimas gracias. Les agradezco muchísimo, como siempre, y un fuerte abrazo a todos. Hasta luego. Muchas gracias, Ken.